Recording in progress. Buenos días. Hoy es viernes 30 de enero de 2026. Estamos en la sección de lectura y o ideas y debates. Estamos leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Franklin, que nos está dejando reflexiones muy potentes. Vamos en la página 42, una sesión de espiritismo. Y agarrando esto para que puedan ver la pantalla. Y escuchamos. Dar ninguna oración. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentábamos no dormir. Yo lo lograba, improvisando conferencias imaginarias, y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se producían discusiones científicas en el campo. En una ocasión presencié algo que jamás había visto en mi vida anterior, aunque se relacionara tangencialmente con mis intereses profesionales. Una sesión de espiritismo. Me convocó el médico jefe del campo, también recluso, que sabía que yo era psiquiatra. La reunión, rigurosamente secreta, se celebró en su pequeño cuarto privado de la enfermería. Formábamos un círculo reducido al que se agregaba, de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero invocó a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco y un lápiz en la mano, pero sin la intención voluntaria de escribir. En el curso de la sesión, que concluyó a los 10 minutos debido al fracaso del médium para conjurar a los espíritus, el lápiz del administrativo dibujó lentamente unas líneas sobre el papel, de las que surgió de forma bastante legible la frase Vae Uve. Alguien aseguró que el administrativo no sabía latín, y que nunca había oído esa expresión, Vae Victis, ay de los vencidos. En mi opinión, es muy probable que hubiese oído alguna vez esas palabras, sin captarlas conscientemente, y que hubieran permanecido en su interior para que el espíritu de su inconsciente, las recuperara en aquel momento, meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. La huida hacia el interior. Pese a la bajeza física y mental imperantes en el campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una activa vida intelectual, posiblemente sufrieran muchísimo. A menudo su constitución era frágil. Sin embargo, el daño infligido a su ser íntimo fue menor, pues eran capaces de abstraerse del terrible entorno y adentrarse, a través de su espíritu, en un mundo interior más rico y dotado de paz espiritual. Solo así se explica la aparente paradoja de que los menos fornidos soportaran mejor la vida del campo que los de constitución más robusta. Para aclarar esta cuestión, tengo que recurrir de nuevo a la experiencia personal. Contaré la serie de rutinas que se repetían cada mañana, antes del alba, cuando nos dirigíamos al lugar de trabajo. Oíamos las órdenes vociferantes. ¡Atención! ¡Destacamento, adelante! Izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, 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 izquierda. ¡Gorras fuera! Todavía resuenan en mis oídos esas palabras. A la orden de gorras fuera, atravesábamos la verja del campo, enfocados por los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte el que, para protegerse del frío, osaba calarse la gorra hasta las orejas antes de tener permiso de hacerlo. En la oscuridad del alba, tropezábamos con las piedras y pisábamos los charcos de la única carretera de acceso al campo. Los guardias nos conducían a culatazos, gritándonos constantemente. Los que tenían los pies llagados se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas se oía una palabra. El viento helado no estimulaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: «Si nuestras mujeres nos vieran ahora, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren nuestra situación». Sus palabras avivaron el recuerdo de mi esposa. Cuando se ha perdido todo,
Caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente, sin decir nada. Pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía, por primera vez, la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por primera vez entendí el significado de las palabras. Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. Michael, estás en mute. Muchas gracias. Vicky, qué bueno que te sentaste hasta adelante. Buenos días. Buenos días. Les decía que, es que cuando tienes la cámara abierta, yo digo, se vinieron hasta adelante en el salón. Miren, les estaba diciendo, esta parte se me hace brutal, que vale la pena pararse y ponerla. Dice, percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. ¿Ok? Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede concebir la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Ande pues, ¿quién quiere hablar sobre este punto? Por favor. Y buenos días a los que llegaron también, a Nicolás, Yadi, Sofía, qué gusto verte por acá, Sofía. Pau ya estaba, Belén también, Roble 2 veces. ¿Qué piensan de esto? Con el amor uno se puede contemplar, es una contemplación muy alta, el amor. Hay que hacer las cosas a partir del amor, que tu propósito de vida tenga incluido el entregar amor a las personas. Why, because, ¿por qué? Díganme algo. Adelante, Sofía. Muchas gracias por participar. Ujú. Gracias, Michael. Buenos días a todos. Ok, esta parte es muy profunda. De hecho, justo les comento hace ya algunos días atrás, venía escuchando audios ay, ¿cómo se llama este orador? Yoko Kendi. Y me caló porque justamente hablaba de eso, ¿no? Del por qué, o sea, de lo que nos define, de lo que nos hace levantar cada mañana. Y él decía algo muy importante que se relaciona justo con lo que acabas de decir, Michael,
qué es el amor, ¿no? Es decir, no hay sentimiento que refleje más, que tenga más relación con el porqué que el amor. Porque esta razón, ese ikigai de la cual él habla, se relaciona justamente con el servicio, ¿no? Si uno desea, por ejemplo, ser más exitoso, si uno desea tener más dinero, si uno desea hacer muchas cosas, siempre debe ir relacionado con el amor. ¿Por qué? Porque si nos encargamos de ser excelentes en nuestro servicio, vamos a poder brindar algo más necesario para nuestro cliente a través del amor. Y eso justo lo relaciono con lo que menciona aquí la lectura, porque es que es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, Milton Frank aquí lo relaciona desde el punto de vista del amor afectivo, del amor de pareja, ¿no? Pero en realidad el amor se contagia, ¿no? Y se refleja en todos los aspectos, amor filial, amor hacia nuestros hijos, amor hacia la pareja, amor hacia nuestro trabajo, amor hacia los servicios que ofrecemos, quienes somos emprendedores, ¿no? Entonces, creo que es una enorme fuente, ¿no? De felicidad el entender que no solamente el amor es hacia nuestra pareja, sino que lo podemos reflejar incluso desde que nos levantamos, incluso desde que agradecemos, incluso desde que vemos el alba, incluso desde tantas cosas mínimas que a veces lo dejamos pasar o lo pasamos desapercibido, pero que realmente si nos enfocamos y abrimos un poco nuestra mente, creo que podemos encontrar mucha fuente de felicidad en pequeñas cosas, ¿no? Y sobre todo en nuestro trabajo también, haciendo un excelente servicio por amor. Por amor y obviamente ese excelente servicio se traduce también en más ingresos. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Sofía, por esa participación. Fíjate que mencionas algo importante, ¿no? Y veo ahí que tienes en tu imagen sobre el Ikigai. El año pasado, intencionalmente, puse uno de los libros que habla sobre el amor tantito, el de los cuatro acuerdos. Y dice, para tener esta libertad y poder decir, te amo, y que, ¿no? Y ese era el punto, ¿no? Poder decir eso para entender que el poder decir te amo a más personas, no solo a la pareja amada y a tus hijos o a tu mamá o a tu papá, sino que lo puedes expandir a más personas, no está mal, de hecho está bien, sin llegar al exceso de agotar el sentimiento, la palabra, pues decirle eso, ¿no? Entonces el año pasado les decía a los de Focus Group que ya evolucionamos a Growth Mindset, les decía, entonces por eso tengo la tranquilidad para poderles decir, les amo, porque están aquí todos los días, le dan sentido a este grupo, porque imagínense que yo estuviera solo leyendo, ya me hubiera ido a desayunar unos chilaquiles y milanesa de pollo empanizada, que no como pollo, pero bueno, este, bueno, se me hace importante, ¿no? El mencionar eso y seguimos escuchando. Levanten su mano, participen, oigan, aquí tienen que ponerse bien duchos. Seguimos. Delante de mí un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Furioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos por el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos, pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a su mundo, y, olvidándome de la vida en cautiverio, seguí hablando con mi amada. Yo le preguntaba y ella contestaba. Luego ella preguntaba y yo respondía. ¡Alto! Habíamos llegado al lugar de trabajo. Nos precipitamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero se hizo con una piqueta o una pala. «¡No podéis daros más prisa, cerdos!». Pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de las piquetas y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. De pronto, me asaltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía viva, pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. Que esté o no presente esa persona,
que siga viva o no, en cierto modo carece de importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y no tenía medios para averiguarlo. A lo largo del cautiverio, no tuvimos contacto postal con el exterior. Pero en aquel momento esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobarlo. Nada afectaba la fuerza de mi amor, a mis pensamientos y a la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que, insensible a la noticia, habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza y satisfacción. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Se está poniendo muy interesante esto. Le paré tantito para retomar esta parte que dice, pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. Impresionante porque pues, en la mañana estamos haciendo ese trabajo de encontrarnos con nuestro yo profundo, nuestro yo trascendente. Qué impresionante, ya me encantó esto. Vamos a seguir escuchando. Meditaciones en la zanja. La intensificación de la vida interior protegía al prisionero del vacío, la desolación y la pobreza espiritual de la vida del campo, devolviéndolo a su vida anterior. Al dejar libre la imaginación, ésta se solazaba en hechos del pasado, aunque no en los más valiosos. Al contrario, se recreaba con ternura en pequeños sucesos, en cosas insignificantes. La nostalgia los transfiguraba y adquirían un matiz especial. El mundo al que pertenecían parecía muy distante, y no obstante, el alma se refugiaba en ellos con añoranza. Yo me veía tomando el autobús, abriendo la puerta de mi apartamento, contestando al teléfono, encendiendo las luces. Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes, con tanta intensidad, que casi nos hacían llorar. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza, con una emoción desconocida. Bajo su influencia, olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. Si en el trayecto de Auschwitz a un campo de Baviera alguien hubiera visto, asomados a los ventanucos de los vagones del tren, nuestros rostros radiantes al contemplar las cimas de las montañas de Salzburgo, refulgentes por la puesta de sol, no habrían creído que fuésemos hombres que habían perdido toda esperanza de vida y libertad. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, nos maravillaba la belleza de la naturaleza, de la que nos privó tanto tiempo el cautiverio. Incluso sucedía que, en pleno trabajo, un prisionero atraía la atención de su compañero, señalándole un resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques bávaros, como en la famosa acuarela de Durero, en los mismos bosques donde construíamos un enorme almacén secreto de munición. Una tarde, de vuelta en los barracones, ya tumbados en el suelo por el cansancio, con el cuenco de sopa entre las manos, entró de pronto un compañero que nos urgía salir a contemplar una maravillosa puesta de sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y color, del azul acero al rojo bermellón. Esa luminosidad contrastaba con la hiriente desolación grisácea de los barracones y del suelo fangoso, cuyos charcos reflejaban aún el resplandor del cielo. Luego, tras unos minutos de silenciosa emoción, un prisionero dijo: «¡Qué hermoso podría ser el mundo!». Monólogo al amanecer. En otra ocasión, mientras cavábamos una zanja, el amanecer proyectaba una luz grisácea. Gris el cielo y gris la nieve, bañada por la luz del alba. Grises los harapos, que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros, y grises sus rostros. Mientras trabajaba, mi imaginación hablaba con mi mujer, o acaso quería escudriñar la razón de mi sufrimiento, de mi lenta agonía. En una violenta protesta contra lo inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante, que trascendía ese mundo desesperado, y en algún lugar oí un victorioso sí, en respuesta a mi pregunta,
sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana, recortada en el horizonte como una pincelada de color, radiante en aquel amanecer grisáceo en Baviera. Et lux in tenebris lucet, y la luz brilla en medio de la oscuridad. Estuve muchas horas despedazando la tierra helada. El guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo seguía hablando con mi amada. La sentía a mi lado cada vez con mayor intensidad. Tenía la sensación de que podía tocarla, que si extendía la mano alcanzaría la suya. Una sensación extraordinariamente viva. Ella estaba realmente ahí. En ese preciso instante, un pájaro se posó justo delante de mí, sobre el montón de tierra extraído de la zanja, y me miró fijamente. Arte en el campo. Unos párrafos atrás he hablado del arte. ¿Hay algo parecido en un campo de concentración? Depende de lo que se entienda por arte. De vez en cuando se improvisaba algo parecido a un espectáculo de cabaret. Se despejaba temporalmente un barracón, se apiñaban unos bancos y se planeaba un programa. Allí iban por la noche los privilegiados, los capos y los que no tenían que realizar largas marchas fuera del campo. Se reían, lloraban, alborotaban un poco, cantaban, recitaban poemas, contaban chistes que satirizaban la vida del campo, con la exclusiva finalidad de ayudar a olvidar. Y lo conseguían. El espectáculo tenía tanto éxito que incluso algún prisionero común asistía a la función, a pesar de que podía perderse el escuálido rancho diario y estar agotado. Al principio del internamiento, nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir, para saborear durante media hora, el tiempo de descanso, la ración de sopa, aguachirle que pagaba la empresa constructora. Al entrar, cada uno recibía un cucharón de esa sopa aguada. Mientras la sorbíamos con avidez, un prisionero italiano, encaramado en una cuba, entonaba arias italianas. Su buena voz era envidiable. Disfrutábamos enormemente el recital, y el italiano se garantizaba una ración doble del fondo del perol, es decir, con guisantes. En el campo se premiaba no solo el entretenimiento, sino también el aplauso. A mí, por ejemplo, podría haberme protegido, y fui muy afortunado en no necesitarlo, el capo más temido del lager, conocido con razón con el sobrenombre de el capo asesino. Sucedió así. Una tarde tuve el gran honor de ser invitado otra vez al cuarto donde había tenido lugar la sesión de espiritismo. Se habían reunido los mismos amigos íntimos del médico jefe y, de nuevo, de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Entró por casualidad el capo asesino, y le pidieron que nos recitara alguno de sus poemas, tristemente célebres en el campo. No se hizo rogar. Sacó de inmediato una libreta y leyó algunos fragmentos de su arte literario. Me mordía los labios hasta sangrar, para no reírme al escuchar sus poemas de amor. Posiblemente ese esfuerzo me salvó la vida. Aplaudí con adulador entusiasmo. Esto podía suponer un trato de favor si era asignado a su cuadrilla, a la que ya un día me habían destinado, y me había bastado con aquella experiencia. Resultaba útil, en todo caso, que el capo asesino lo conociera uno desde una perspectiva favorable. Por tanto, aplaudía con todas mis fuerzas. Desde luego, cualquier tentativa de hallar arte en el campo adquiría en general aspectos grotescos. La sensación artística, me parece, surgía del fantasmagórico contraste entre lo chusco del espectáculo y la desolación de la vida en el campo como telón de fondo. Nunca olvidaré que en la segunda noche en Auschwitz la música me despertó de un sueño profundo. El vigilante del barracón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto, cerca de nuestra puerta. Voces achispadas tarareaban conocidas canciones. De pronto se hizo el silencio, y un violín tocó en la noche un tango desesperadamente triste, una melodía desconocida y quizá por eso más atractiva. El violín parecía llorar, y una parte de mí también lloraba. Aquel día alguien cumplía 24 años. Alguien que dormía en algún lugar de Auschwitz, tal vez solo a unos cientos de metros de mí, y aún así por completo inalcanzable. Ese alguien era mi mujer. El humor en el campo. El descubrimiento. Madres.
yo creo que vale la pena irle cortando por partes para irlos llevando. ¿Qué pasó, Vicky? Qué bueno que te sientas hasta adelante con la cámara abierta. Eso significa, yo estoy aquí dispuesta a participar en cualquier momento. Bueno, no, solo si quieres, Vicky, ¿eh? Qué bueno que estamos haciendo esto juntos. Y vivo en Nueva York. Hace muchos años, durante mi tiempo en la universidad, nos llevaron al museo. No sé cómo se dice en español, pero era el museo donde tienen todo lo que honra a la comunidad que vivió este tipo de cosas. El Am, Museo del Holocausto, de el Museo Memoria del y Holocausto, sí, Tolerancia, sí, ¿ok? de memoria y tolerancia, de memoria y tolerancia. Entré por una tarea, entré con mis compañeros de la universidad por una tarea con la profesora y era la única latina en la clase. Éramos solamente como 3 mexicanos en toda la universidad. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y dije que siempre iba a respetar estos temas, pero no quería físicamente volver a un lugar así porque era muy, muy doloroso. Es muy doloroso, mueve muchas cosas, ¿no? Sí, Pero bueno, no voy a hablar de lo que me está moviendo tristemente, pero sí de lo que positivamente también me está dejando. La forma en la que habla del amor, también lo vi como lo decía Sophie, ¿no? Puede ser del amor romántico, pero yo también lo veo desde el amor al servicio, desde el amor a tu gran maná, como nos lo explicaba Oso, que puede, para mí, por ejemplo, me mueve el amor hacia mi madre. Ese es el gran maná que tengo por los últimos 2 años y me mueve todo, ¿no? Habla también sobre el amor trascendental. Hace años aprendí que cuando una persona físicamente nos deja, una persona que muere, sigue viva con nosotros cuando la recuerdas y hablas de ella en el presente, que es lo que él está haciendo con su esposa. Él tiene estas conversaciones, él tiene estas conversaciones con su esposa y la recuerda y la celebra, ¿no? Le celebra el cumpleaños de alguna manera, no con fiesta, pero que cada cosa que haya a su alrededor le recuerda. Y también la otra parte, sin olvidarlo y alargarme, el agradecimiento. El agradecimiento por las cosas que dejamos pasar tan vanamente como un hermoso amanecer y el arte que se encuentra alrededor de nosotros por naturaleza. exacto. Sí, miren, les quiero compartir, muchas gracias, Vicky. Antes de que se me pase, Dios, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahorita les voy a compartir en el Zoom, en el chat de Zoom, ahorita lo encuentro, la serie de agradecimientos que hacemos en la mañana, ¿no? Y son precisamente por esas cosas en nuestras rutinas es 3 cosas que das por hecho que tienes en casa, pero que te permiten hacer todo, ¿no? Este, el, el fuego y la olla para cocer los frijoles o el arroz. 3 cosas que tienes en tu oficina que te permiten hacer las cosas, trabajar y ser productivo. Entonces, esos pequeñitos puntos de agradecimiento te ayudan a crecer en que vas pasando la vida con agradecimiento por lo que ocurre alrededor tuyo. Y tomando esas oportunidades, porque eres mucho más fino, más agudo en identificar esos momentos de oportunidad, que si los tomas, sabes que vas a estar muy agradecido por haberlo tomado, pero se va desarrollando esa agudeza. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Vicky, por participar y qué bueno que lo dices, que lo estamos haciendo juntos, porque yo también, híjole, soy cuidadoso con temas así difíciles, porque pues, después del trabajo enorme que hacemos en la mañana de ponernos en nuestro máximo punto de, del yo, es difícil, pero justo es el ejercicio de desarrollar que a pesar de que existen cosas fuertes, difíciles, feas, negativas, y de tocar estos temas, puedo regresar a mi yo profundo que da amor hacia los demás, tiene un servicio y puede ir formando su vida trascendente, ¿no? Su legado. Sí,
descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración, sin duda sorprenderá. Pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido del humor. Claro que un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. He sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Yo mismo aleccioné a un amigo y colega, junto al cual trabajé durante semanas, a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa, representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de «¡Acción! ¡Acción!». Así que le dije a mi amigo, un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis, y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. «¡Acción! ¡Acción! ¡Que viene el jefe!». Otros imaginaban escenas divertidas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social, olvidarían la buena educación y le rogarían a la anfitriona que le sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche al cabo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Incluso es posible practicarlo en un campo de concentración, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior, con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. Y a la inversa, el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías. Sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje de Auschwitz a un campo filial en Dachau. Todos temíamos que nos fueran a trasladar a Mauthausen. Nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio, que había que cruzar si el destino era Mauthausen, como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no haya presenciado una escena similar, difícilmente imaginará los saltos de júbilo de los prisioneros, hacinados en el vagón, al comprobar que el tren no cruzaba el puente. Por fortuna, nos dirigíamos solo a Dachau. ¿Y qué sucedió al llegar a Dachau, tras un viaje de 2 días y 3 noches? En el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo. La mayoría hizo el trayecto de pie, y solo algunos se turnaban para ponerse de cuclillas sobre la escasa paja, empapada de orines. Llegamos extenuados. Con todo, la información de los veteranos nos levantó el ánimo. El campo era pequeño, constaba de 2.500 reclusos, y no tenía crematorios ni cámaras de gas. Eso significaba que en un campo así, ni los musulmanes iban a la cámara de gas, ya que debían esperar, como mínimo, a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que los devolviera a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimenea. Bromeábamos, reíamos, contábamos chistes, sin saber qué nos depararían las horas siguientes. En el recuento de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar bajo la lluvia y el viento helado a que apareciera. Lo encontraron finalmente dormido en un barracón, abatido por el cansancio. En represalia, ese recuento se convirtió en castigo. Estuvimos de pie, a la intemperie, toda la noche hasta la mañana siguiente, helados y calados hasta los huesos después de un viaje agotador. Y aún así, nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz. ¿Quién fuera un preso común? En otra ocasión, pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. Con qué claridad comprendimos la relatividad del sufrimiento humano. Cómo envidiábamos a estos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz.
Quizá se bañaban con cierta frecuencia, pensábamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno, y el correo les traía cada mes noticias de los suyos, o al menos sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros, en cambio, hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas. Envidiábamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta, al abrigo de la lluvia y el viento. Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños. Por ejemplo, entre los destacamentos que trabajaban fuera del campo, en uno de ellos estaba yo, había unidades que se consideraban peores que otras. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de una pendiente, mientras vaciaba durante 12 horas las artesas del ferrocarril. La mayoría de los accidentes diarios se producían en esa tarea, y con frecuencia eran mortales. En otras cuadrillas, los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diestro y siniestro, lo que nos hacía envidiar la relativa suerte de no estar bajo su mando, o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo. Si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras 2 horas, durante las cuales el capataz se ensañó especialmente conmigo, y a reagruparnos pasado un tiempo, creo que habría regresado al lager en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie puede imaginar el alivio que en semejante situación produce el sonido de la sirena, ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que en el último instante, gracias a ella, se salva de ser noqueado. Suerte es ahorrarse sufrimientos. Agradecíamos el alivio más insignificante. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama, lo que no era ningún placer, pues había que estar desnudo en un barracón con carámbanos colgando del techo. Nos contentábamos si durante la operación no sonaba la alarma aérea y la luz no se apagaba, pues en la oscuridad era imposible despiojarse, y no hacerlo suponía pasar la noche en vela. Los escasos placeres de la vida del campo no constituían sino una especie de felicidad negativa, la ausencia de dolor, en expresión de Schopenhauer. Por tanto, eran una alegría relativa. Los placeres positivos escaseaban, incluso los más pequeños. Recuerdo haber confeccionado un día una especie de contabilidad de los placeres diarios, y haber llegado a la conclusión de que en varias semanas había experimentado solo 2 momentos placenteros. Uno sucedió a la vuelta del trabajo, cuando fui admitido en el barracón de cocina, tras una larga espera, y asignado a la fila que atendía F, el cocinero prisionero. Detrás de las enormes cacerolas, F servía la sopa con endiablada rapidez en los cuencos que le presentaban los prisioneros. Era el único cocinero que repartía la sopa a todos por igual, sin discriminar entre los hombres, sin reparar en la persona, y sin favoritismos con sus amigos o paisanos, como hacían otros cocineros, que reservaban las patatas del fondo a sus amigos, y los demás debíamos conformarnos con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe juzgar a los prisioneros que favorecían a su propia gente. ¿Quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que, tarde o temprano, hay que decidir entre la vida o la muerte? Nadie puede juzgar, a menos que pudiera asegurar con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en una situación semejante. Años más tarde, ya integrado a la vida normal, bastante tiempo después de ser liberado, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus catres, mirando, insensibles e inexpresivos, al visitante. ¿No hay algo terrible en la mirada de esos rostros? ¿Y lo que dejan traslucir? ¿Por qué?, pregunté. Pues realmente no lo comprendía. De pronto reviví todo aquello. Las 5 de la mañana y la grisácea oscuridad en el patio. Yo dormitaba en un duro tablón sobre el suelo de tierra del barracón, donde unos 70 reclusos nos hallábamos en cuidados. Estábamos enfermos. No teníamos que formar al amanecer ni ir a trabajar. Podíamos permanecer tumbados todo el día en nuestro rincón del barracón y amodorrarnos a la espera del reparto del pan diario, que por supuesto era más escaso para los enfermos, y el rancho de sopa aún más aguada y escasa. Pero cuán satisfechos,
Qué felices nos sentíamos a pesar de todo. Mientras apretujábamos nuestros cuerpos para conservar el calor. Mientras yacíamos allí, demasiado apáticos y perezosos como para mover siquiera un dedo, si no era absolutamente necesario. Se escuchaban desde la explanada los agudos silbatos y el griterío de órdenes que indicaban el regreso del turno de noche y la formación para el recuento. Nuestra indolencia contrastaba con todo aquello. La ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en el barracón. Un compañero exhausto, cubierto de nieve, entró a trompicones y se sentó unos minutos para descansar, hasta que el vigilante lo expulsó. Estaba tajantemente prohibido admitir a un extraño en un barracón mientras se procedía al recuento. Cómo me compadecí de aquel hombre. Y cuánto me alegré de estar en cuidados en ese momento y poder dormitar en la enfermería. Qué alivio pasar ahí 2 días y quizá otros 2 días más. Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, los que me escuchaban comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo, esos hombres inexpresivos tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos imaginaban. Al cabo. Listo. Fíjense que déjenme tomarle foto aquí para ver dónde nos quedamos, acordarme. Al campo de infecciosos. Muy bien. Y está la foto tomada. Y la foto enviada. Nos dice Marvel, pequeños actos de amor mejoran tu vida. Astrid, a veces soportar por otro se tiende a ser más profundo por el ser amado o el propósito que por uno mismo como tal. Va a ser Adelante, Belén, por favor. Hola, buenos días a todos. Fíjate, Michael, que creo que uno de los principios más importantes que nos aportan en esta parte el libro del hombre en busca de sentido es cuando dice que el humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Qué fuerte, ¿no? Definitivamente es la actitud lo que los mantuvo pues a salvo con todas estas pues, atrocidades que vivieron. Me escuchaba la compañera hace ratito que habló del Museo del Holocausto, al cual he tenido la oportunidad también de acudir. Y la verdad es que el solo hecho de estar ahí te genera pues que la piel se te ponga chinita y te imaginas todo el dolor que sufrieron. Entonces, cuando dice esto, para mí es demasiado relevante e importante, pero sobre todo cuando habla de que el humor, la manera en la que aceptas o más bien tomas lo que llega a tu vida, pues es un arma del alma en su lucha por la supervivencia, ¿no? Escuchaba hace rato a Susi, ya voy a quirófano, es decir, al final del día, los que estamos hoy frente a una vida maravillosa, tenemos todo para ir hacia adelante y efectivamente me deja esta parte donde alguien le llama la actitud con la que tomas las cosas, él lo llama así, el humor es un arma del alma en su lucha por la supervivencia, o sea, cómo tomas las cosas, cómo las llevas hacia adelante, cómo las enfrentas y las confrontas al final del día. Y lo que también me llamó muchísimo la atención es cómo las pequeñas cosas se vuelven tan relevantes en un momento tan difícil. Entonces, pues me quedo con que tenemos que tomar las cosas con un humor distinto, ir hacia adelante, seguir, luchar y mantenerte, porque no hay nadie más. En este caso, eres tú mismo, ¿no? Y el distanciamiento necesario, dice que ese es lo que le proporciona, ¿no? Para sobreponerse a cualquier situación. Es como lo enfrentes, aunque sea un instante, pero te tienes que dar esa pequeña semillita de ánimo, de ir hacia adelante, de ponerle todo el empeño y sobre todo de sobrepasar los momentos críticos y difíciles.
La verdad es que con eso me quedo, pues muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Adelante sus participaciones, porfa, abran el micrófono. Yo sé que puede ser a veces difícil comentar. Pao, adelante. Bueno, escuché varias cosas que me llamaron la atención, pero como me estoy bañando, vistiendo y todo, pues muchas se me olvidaron, ¿no? Pero una de las cosas que me llamaba la atención y que hacíamos en la mañana era hablar de esas cosas insignificantes que nos hacen la vida, pues, llevadera, ¿no? Ujú. Y, ay, no sé, perdón, pero se me hace un nudo en la garganta pensar que mientras yo estaba en mi cama calientita, con sábanas, en medio del frío, a lo mejor, en medio, pues sí, con el frío y todo, pero que yo tenía sábana, colcha, cama, donde dormir cuando, incluso actualmente hay personas que no lo tienen, ¿no? Y le daba gracias a Dios mientras escuchaba eso, de que me diera la oportunidad de poder disfrutar de una cama, de una casa, de poder abrirle una llave y recibir agua cuando hay muchos lugares donde no se pueden bañar y tienen que ir al río por cubetas de agua y cargarlas. Y no nada más personas grandes, sino niños de 6, 7 años que van con sus papás a traer cubetadas de agua, ¿no? O de tener una taza de baño donde no tienes que estarle echando tierrita, que nada más jalas una palanca y todo se va, ¿no? De todo esto que tengo. Entonces, gracias por los agradecimientos insignificantes que nos hacen la vida fácil y que a veces damos por sentado. Muchas gracias, Pau. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Sí, yo sé, causa mucha impresión. Hay un punto que yo quisiera comentar. Estaba hablando Víctor Frankl sobre que a veces identificar una emoción positiva era difícil y la podían ver de repente cuando estaban con muchísima emoción, cuando iban en el tren y veían las montañas y todo eso. A pesar de estar en paja y con orines y oliendo feo y imagino que más, ¿no? Entonces, buscar ese momento. Y, y pienso que qué privilegiados somos porque en uno de los ejercicios que hacemos como completo, es buscar emociones positivas del día anterior y hay de enfoque, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos del día que te hicieron sentir entusiasmado? Los momentos del día que te hicieron sentir contento o alegre o feliz y eh, qué momentos del día te sentiste agradecido por algo que ocurrió. Y son tres de cada uno, ¿no? Entonces yo digo, qué privilegio que cada día podemos hacer la lista de 3 o de 9 o de 15 momentos de rayita energía positiva, ¿no? Está tremendo. Adelante, Lili, por favor, amiga. Hola, buenos días. Yo creo que trajiste este libro en un momento muy importante que estamos iniciando el año. Entonces, me parece que este libro fue considerado el libro del siglo pasado y entonces me parece muy relevante porque nos da una perspectiva interesante de, por ejemplo, esto que decíamos ahorita del humor, de agradecer, de valorar cada pequeña cosa, pero de entender, yo cuando lo escucho, lo he estado escuchando no tanto como todos, muy disciplinada, pero cuando escucho veo como hay razones y motivos que si hoy los usamos en condiciones óptimas nos pueden dar buenos resultados. Si a él en las peores condiciones le permitieron sobrevivir en ese lugar, ¿no? Entonces, pues yo te quiero agradecer por haber traído este libro. No me lo hubiera imaginado que lo ibas a traer, pues un gran libro. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Muchas gracias. Sí, es parte del crecimiento, ¿no? Parte de la transformación. Este, Adelante, Sandra Hope, por favor. Pues este libro, que no lo tenía ni en mente, que me iba a quedar a escucharlo, pero
el tema, me trae también el tema de la actitud mental positiva, ¿no? Entonces es ver, así sea en el caos, la esperanza, el positivismo, como dice Shakira, después de la tormenta siempre sale el sol. Y yo lo digo porque, por ejemplo, ahorita en mi vida están pasando dos situaciones y es que mi hermana pues tiene cáncer y mi esposo estamos esperando un examen el lunes. Y entonces, pues mi hermana vive en Inglaterra, mi esposo vive aquí en Estados Unidos. Y entonces es mostrarle a gente que está en esa condición que para ellos de pronto es caótica, ¿cierto? Que gracias a Dios, por ejemplo, ella está en Inglaterra y no está, por ejemplo, yo no sé, en Cuba, donde no hay recursos, ni médicos, ni medicina, ni esperanza, pero cuando tú estás en un país que es superpotencia mundial, donde están los mejores hospitales, donde tienes, por ejemplo, un seguro o sea, es mostrarle qué tiene y no qué no tiene. Y es así en todo. O sea, desde el momento en que tú abres los ojos y, por ejemplo, tú puedes ver, hay gente que no puede ver. Por eso uno de los cinco sentidos que yo más amo es el ver. Ver un amanecer, ver una flor, ver una mariposa, ver una mosca, o sea, ver. Porque hay mucho, ver un paisaje, ver la oreja de un bebé, o sea. Entonces, el tema de él en medio de su caos, también él veía cosas hermosas que de pronto nosotros a veces las pasamos desapercibidas. Entonces, yo los invito a que vean lo bonito en todo, porque por más malo que uno crea que está pasando, las afugias que trae de pronto el día a día, hay gente que está peor que uno. Y no se trata de comparar, pero si tú, por ejemplo, ves un campesino que está en el medio de un campo sembrando patatas, pues a él no le interesa ni la inteligencia artificial ni nada, sino a él le interesa es sacar su cosecha adelante y sobrevivir con las papas. Entonces, aprendamos a disfrutar todo lo que tenemos, así sea malo, y verlo por el lado bonito, por el lado que sí es. Gracias. Gracias, Sandro. Un abrazo. Te mando un abrazo también porque son esos momentos difíciles y también estamos para eso, para apoyarnos y fíjense, principalmente, eh, me encanta eso que estamos haciendo porque si esto crece a una comunidad eh, sólida, fuerte, como yo le llamo Beyond, o sea, más allá de cosas sencillas, y que podamos llevar conocimiento, llevar esperanza, llevar amor, llevar entusiasmo eh, y aportar a las personas a que fortalezcan su ikigai, su sentido de la vida, su propósito, y estar preparados para cualquier momento que venga en que se pueda tambalear nuestro propósito, ¿no? Este, que no haya trabajos, que haya conflictos, armados. Pero bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es importante porque al menos en nosotros, y yo me siento muy agradecido que me dejen estar con ustedes, y ahorita los 22 que estamos, pues estamos creciendo en esta parte, ¿no? Y hay que irnos con una nota positiva para el fin de semana. Y yo me quedaría también con eso, ¿no? Lo que dijo Sandra, agradece que puedes ver y disfrutar el día, agradece que puedes escuchar y hablar con otras personas, o sea, agradece que puedes darte el privilegio que en ese momento hubiera sido una extravagancia de pensar en 20 cosas por las cuales puedes agradecer o 27 que hacemos en la mañana, positivas del día de ayer. Y los otros estaban esperando un momento que casi no existía. Y también ocurre en otros lugares, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en Cuba, donde la gente no tiene agua para tomar. Ocurre en Afganistán, donde está el Talibán y es un desastre
con las mujeres y con los niños, y ocurre en todas esas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, hay que irnos con este privilegio que tenemos extraordinarios de estar vivos y tener toda la libertad de hacer lo que queramos y sentir durante el día y cachar esos momentos de alegría, entusiasmo, agradecimiento, irlos cachando todo el día y también el fin de semana. Y les recuerdo, el domingo a las 6 de la mañana tengo preparado algo brutal para ustedes, espero que les agrade, espero que vengan. Duérmanse temprano el sábado, señor Roble, por favor, de allá de Monterrey. No me vaya al gimnasio a la 1 de la mañana, señor Roble. Despiértese temprano el domingo, señor Roble, por favor. Bueno, voy a tomar una foto. Les deseo muy bonito día. Recuperen su centro todopoderoso con energía positiva y con este gran privilegio que es estar vivos, conscientes, plenos y con posibilidad de hacer lo que quieras. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el sábado y nos vemos el domingo a las 6 de la mañana. Gracias, Mike. Un abrazo. Bonito Gracias, día a Susi. todos. Gracias. Bonito día. Gracias a todos. Un abrazo y amores, Gracias, Susi. lindo día. Feliz viernes, gracias a todos. Gracias. Yo me quedo hasta el final, a ver si alguien se quedó dormido. Bonito día. Chao. Nos vemos. Sí, digo, ay, ¿quién se quedó dormido? Michael, ¿Marta? esta es mi primera semana con ustedes y estoy aprovechando porque estoy trabajando desde la casa. A esta hora normalmente ya estoy en el gimnasio, pero entonces mañana es a la misma hora, mañana y el domingo, A las 6. a las 6, Sí, a las 6 horas de México. Ok. sí, sí, para que no me digan, no eres un inconsciente, ¿cómo sabe el domingo a las 6? A las 5, dije, bueno, está bien, a las 6. A las 6. Antes lo hacía a las 5, pero... Entonces, este libro, el de Viktor Frank, lo vamos a hacer ¿a qué hora? Ah, claro, Marvel, puedes invitar, o sea, el domingo invitan a todo el mundo. La lectura de los libros es de lunes a viernes. Ah, ok. Entonces mañana y domingo no es lectura de libro. No, hacemos otra cosa, sorpresa todavía. Ok. Pero no, para que no se pierdan. Hay quienes no pueden hacerlo el sábado porque tienen actividades, que el partido de fútbol de los hijos o demás, pero para hacerlo de lunes a viernes, pero seguimos haciendo la meditación. Es como un gimnasio de mindfulness padrísimo lo que hacemos en la mañana y sí tenemos temas así como que súper interesantes para hacerlos de 7 a 8 y ya que estén, o de 7 a 8 y media, máximo 9, ¿no? Porque a las 9 hay otras actividades. Entonces, no, libros de lunes a viernes. Ok, y hay grabaciones, porque por ejemplo, creo que el martes no voy a poder estar, ya me voy a tener que regresar a Sí, la oficina. sí, Ok, sí, grabaciones. Sofía, adelante, por favor. Si sea grabaciones, están en el canal de YouTube todas para que puedan retomarlas. gracias. Sí, justo mi pregunta, bueno, son dos, va relacionada con lo que decía Vicky. La primera, el break time es lo que estamos haciendo ahorita de la lectura. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Mande usted, repíteme, por favor, no escuché bien. Ah, ya, preguntaba si el break time es lo que estamos haciendo ahorita de la lectura. El break time. Sí, escuché ese término, el break time, lo que decía Vicky ahorita. No, ya me perdí. Ajá. Ella preguntaba algo sobre eso. Pensé que se refería a la lectura, porque luego me preguntó lo de la lectura bueno, mencionaste los horarios, ¿no? Entonces, eso Ajá. quería saber, o es otra cosa. No estoy captando, ya me perdí. O sea, a ver,
De lunes a viernes tenemos a las 5 el mindfulness, a las 6 la primera lectura del poder de los hábitos, en esta parte, en este tiempo, perdón, y a las 7 Víctor Frankl. Sábado y domingo son a las 6 de la mañana y tenemos de 6 a 7 este mindfulness y de 7 a 8 tenemos otras actividades como o una charla especial o una presentación de un masterclass, temas muy concretos que podemos ver en un día, ¿no? En una hora. No sé si por ahí se resuelve, pero no ubico nada del break time. No, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, sí, está bien, Michael. Y la segunda pregunta era justo con las actividades de repente que se hacen a las 6. No sé, fui la que participó en el grupo de, creo que es Focus, Mindset, algo así. Ajá. Eh, y no sé si porfa, lo que pasa es que, por ejemplo, ayer estuve viajando, se me complica a veces estar, porque en mi hora es 7 de la noche, entonces a las 7 ya tengo otras actividades, algunos días, otros días no, entonces los días que no tengo otras actividades sí, sí ingreso, ¿no? Pero las pocas veces que ingreso o las que no ingreso igual, no sé si se graban, creo que mencionaste un canal de YouTube. Sí, ya puse ahí el canal, Michael Fennel Channel, está muy simple el nombre para que sea fácil recordar. Eh, el de las 6 de la tarde es el mismo ejercicio todos los días, ¿no? De Ajá. el protocolo de cierre. Con que encuentres uno y tengas la tablita donde están los 6 puntos que revisamos, con ese es suficiente. La de ayer, por ejemplo, no la grabé. Hay otras que sí están grabadas y soy cuidadoso en esa parte, las que sí puedo grabar, porque si pongo música, me los había estado bajando YouTube. Entonces tengo una que no tiene conflicto de música y es prácticamente la misma que hacemos en toda la semana. Hablamos y platicamos de otras cosas y preguntamos, pero en esencia es ese protocolo de 6 puntos. Ya. Ok, ok. Ya, ¿Sí? entonces en YouTube está, me dices todas las grabaciones de las 6, ¿cierto? Sí. Algunas que no tienen. Ahorita probablemente estemos atrasados en 1 y en 2 días porque quien la sube a YouTube no está en este momento, pero yo creo que el fin de semana ya están arriba para que te puedas escucharlas, poner al corriente y pues inclusive hay las grabaciones de todo el año pasado de los 15 libros que trabajamos en la mañana. Excelente. Ay, perdón. Ya, está bien. ¿Sí? Muchas gracias, Michael. Ahí me pongo al día entonces. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Que estén muy bien. Bueno, los despido, los dejo, que tengan muy buen viernes y nos vemos a las 6 de la tarde y nos vemos mañana, sábado, a las 6 de la mañana, domingo 6 de la mañana. Chao, chao. Gracias, Michael. Bye. Un abrazo, gracias.